Lo dijo en la primera hora. 8:03 en la mañana. Como lo mencioné en el comentario sin rodeos en la primera parte de este espacio, hoy, 9 de enero del 2025, se cumple un año desde la declaratoria del Ecuador bajo conflicto armado interno, luego del ataque a TC Televisión y esta decisión del presidente de la República, donde declaró como grupo terroristas a más de una veintena de organizaciones criminales. ¿Qué ha pasado un año después? Es la pregunta con la cual quiero arrancar esta entrevista con un estudioso en la materia, el académico Luis Córdoba Alarcón, que nos atiende telemáticamente. Doctor, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Doctor, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Andrea, muy buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Aquí dispuestos pues para conversar sobre este tema a usted, tan doctor, importante. A usted, doctor, gracias por aceptar esta entrevista. Un año después, ¿sirvió o no sirvió este estatus de conflicto armado interno? Yo creo que como estrategia militar para combatir el problema de inseguridad, el conflicto armado no internacional no ha sido eficaz. Los costos humanos, sociales y políticos, además de los económicos, así lo demuestran. Pero sí creo que ha sido muy efectivo esta estrategia militar como una política de control social y como una política para apalancar algunas agendas de carácter económico del gobierno. Diría esa primera diferencia para empezar. Y con base en esa primera diferencia, estos 12 meses, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado? ¿En positivo o negativo, doctor? Yo creo que ahí hay varios indicadores que nos permiten tener una mirada más amplia. La primera tiene que ver con lo que es un factor de éxito para el gobierno, la tasa de homicidios desde el punto de vista de su medición. Lo que se observa claramente es que desde el mes de enero, cuando se declara el conflicto armado interno, hasta febrero, se produce una caída de la tasa de homicidios significativa, por menos de 400 homicidios al mes, pero que desde el mes de marzo, increíblemente, la tasa otra vez se eleva. Y desde el mes de abril comienza una tendencia ascendente que no se ha detenido. Perdón que le interrumpa. O sea, en el primer mes en los primeros 2 meses y medio de la declaratoria hay una convalescencia de las cifras, pero al tercer mes se vuelven a disparar. Exactamente, hay informes, los propios datos del Ministerio del Interior así lo reflejan. Para el mes de mayo nuevamente tuvimos ya más de 560 muertes en el mes de mayo y comienza a dispararse la tendencia ascendente. Hasta el día de hoy no ha frenado, lo cual demuestra dos cosas: que el conflicto armado interno no ha tenido ningún otro efecto distinto a lo que ya veíamos en el gobierno de Guillermo Lasso con la declaratoria de estados de excepción. Doctor, pero ahí le quiero cortar un ratito. ¿Sí? Perdone, le saluda Andrea Orbe. ¿Ahí fue un error de declarar el conflicto armado interno o ha sido un error ponerlo en práctica? Bueno, yo creo que hay primero un error de concepto en cómo se está entendiendo el problema de la seguridad en el país. Y segundo, me parece que hay un gravísimo problema en la implementación de las estrategias de seguridad. ¿Y a qué se debe este segundo problema de la implementación? A una cosa que todos estamos evidenciando, que hay una enorme infiltración criminal en la policía, en las Fuerzas Armadas y no se diga en la Administración de Justicia. Pero en primera, entendiendo entonces de este concepto, y le quisiera decir que nos lo aclare para tenerlos todo, valga la redundancia, muy claro. En primera instancia, entonces, ¿usted estuvo de acuerdo con que se declarara en conflicto armado interno al Ecuador? ¿Y cómo podría, no está de acuerdo en que se considerara? No, porque aquí viene la aclaración. Le decía que hay un error de concepto, porque desde el primer momento se comienza a pensar que el crimen organizado es combatirles a enemigos que están por fuera del aparato estatal, que son grupos privados articulados en los barrios suburbanos principalmente, que es lo que hemos visto en el transcurso de estos 4 o 5 años de violencia atroz en el país, que los que dirigen las estructuras más sofisticadas de crimen organizado no viven en Isla Trinitaria, sino en Isla Mocolí, en San Borondón,
¿Qué es lo que hemos aprendido? Que los que manejan las estructuras de violencia no están aupados por los descamisados en los guasmos, sino que están bien protegidos y empotracados en los barrios más importantes de las ciudades del país. Que el dinero sucio que se maneja no se podría lavar en la economía formal y en el sistema financiero si no existiese la complicidad y connivencia de agentes estatales. Entonces, ¿cuál es el primer error de concepto? Esta jaula conceptual que ha impedido tener una estrategia efectiva y eficaz. No comprender que el crimen organizado solo opera con la cobertura, apoyo, protección de agentes del Estado. Por lo tanto, cualquier estrategia que quiera combatirlo tiene que empezar por una depuración, por una reforma institucional en el Estado. Caso contrario, las políticas son ineficientes y no se pueden implementar. Segunda cosa importante sobre la declaratoria. La declaratoria de conflicto armado interno, eso lo hemos evidenciado con documentación, no fue antojadiza ni fue coyuntural el 9 de enero del 2024. Responde a una necesidad política de Fuerzas Armadas y a una necesidad estratégica de los Estados Unidos. El conflicto armado interno se vino cocinando desde mediados del año 2023, cuando se establecen acuerdos entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y se arman los acuerdos militares que después ya conocimos. Pero doctor, ¿usted no piensa que lo que ocurre en enero realmente, digamos, no nos asusta a todo el Ecuador? No hay la necesidad de tomar medidas más radicales con la toma de TC, con la fuga de Fito, no solo de Fito, sino de otros actores también delincuenciales que estaban dentro de cárceles. ¿No cree entonces que todas estas situaciones o estos acontecimientos de enero del año pasado daban para tomar medidas más drásticas en el Ecuador respecto a la seguridad? El problema es que eso fue aprovechado como un detonante que permita la justificación de esta declaratoria de conflicto armado no internacional. Más o menos como lo ocurrido con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que dieron pauta, dieron pie, justificaron la creación de todo un estado policíaco interna y externamente una guerra contra el terror que terminó en una invasión en Irak, Afganistán, etc. Pero quiero recordar además una cosa importante sobre esto, que en el caso ecuatoriano, los distintos eventos de violencia criminal que han llamado y han conmocionado al país, y yo diría que el punto de quiebre es con el asesinato de Villavicencio, inclusive cuando empieza realmente esta estructuración. Los distintos eventos criminales, por supuesto que exigían una acción coordinada desde el Estado. Pero lo que hemos visto durante este primer año de conflicto armado no internacional declarado por el gobierno es que le cuesta muchísimo al gobierno nacional lograr una articulación de todas las instituciones por dos razones. Primero, por la mencionada, no hay una política de contrainteligencia adecuada para depurar estas instituciones. Y segundo, la más importante desde el punto de vista político, no existe un proyecto de Estado, un proyecto de país. Lo que hemos visto en el gobierno y se evidencia en el frente energético, por ejemplo, en la crisis de energía, es que no tienen equipos con quienes administrar un Estado. Y el gobierno de Guillermo Lasso, como el gobierno de Daniel Noboa, han incurrido en esta permanente improvisación y, por lo tanto, en una continua negligencia. Quiero además añadir un dato fundamental para la audiencia. Decía yo que un factor de éxito para el gobierno es tasa de homicidios. Entonces dice el gobierno que han logrado una reducción de un 18% de los homicidios a nivel nacional y que por lo tanto es un rotundo éxito el conflicto armado. Y que como han decomisado también más cocaína, entonces están muy bien. Sin embargo, cuando uno observa otros indicadores, comienza a ver realmente el problema grave en el que nos estamos metiendo. Y yo quiero aquí mencionar dos elementos claves. El primero, que tiene que ver con costos humanos fundamentales. Por primera vez en el Ecuador existen ya procesos de indagación previa en la Fiscalía e incluso ya de instrucción
por desapariciones forzadas. Esto quiere decir que durante este primer año de conflicto armado interno, por primera vez oficialmente, el Estado también podría estar incriminado como proveedor de violencia criminal. Gravísimo antecedente. Y segundo elemento que hay que considerar, por primera vez en el Ecuador ya existe documentadamente comprobado los desplazamientos forzados internos. Hay poblados completos, sobre todo en el litoral, provincia de Guayas y El Oro, en donde han tenido que huir y han abandonado sus viviendas para no ser víctimas del crimen. Esto es enormemente grave, porque estos dos fenómenos son los que multiplicaron la dinámica de violencia en la experiencia mexicana, sobre todo. Y yo creo que acá no estamos dimensionándoles. Y para el último, para cerrar, en este año del conflicto armado no internacional, la violencia criminal ha recrudecido en términos cualitativos. Como nunca antes ha habido más frecuencia de explosivos y de explosiones. Ha habido más frecuencia de masacres, es decir, eventos criminales donde las víctimas son mayores a 3 o 4 personas, 3 o 4 fallecidos, lo cual demuestra que a medida que se militariza la seguridad pública en el país, también se están militarizando las estructuras criminales, precisamente porque hay puntos de comunión entre ambas estructuras. Y esto es lo grave. Para muestra un botón, y ustedes no se habrán olvidado ya de los asesinatos filmados en vivo y en directo, donde llegaban gente armadas con fusiles, vestidas con trajes de camuflaje, y asesinaron a 2 hermanos en Manabí, por ejemplo. Ese tipo de operativos no se observaban años atrás, hoy son más frecuentes y demuestran que el umbral de violencia no ha cesado, que estamos más bien multiplicando cualitativamente esa violencia, y lo preocupante de esto es que desde el gobierno parece ser no están sintonizando las tendencias que contextualmente nos dicen lo que está pasando. Ahora, voy a recapitular y otra vez me traslado hace exactamente un año, a la tarde del 9 de enero del 2024, cuando el presidente toma la decisión de declarar al Ecuador bajo conflicto armado interno. El presidente identifica en su decreto ejecutivo, a varios grupos delincuenciales, a quienes catalogó como organizaciones terroristas: Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Veas, Cubanos, Batares, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones R7 y los Tiguerones. Esos fueron los grupos que aparecieron en el decreto ejecutivo de hace exactamente un año. Yo le pregunto a usted, un año después, estas bandas, tal vez no todas, pero algunas de ellas lograron ser desarticuladas. 1, 2, las cabezas visibles, si no de todas, de varias de estas bandas, han sido identificadas, capturadas, procesadas. ¿Qué ha pasado con estas bandas? Que, digamos, esta es una derivación de esta declaratoria de conflicto armado interno, doctor. Muy buena pregunta, Fabricio. Y aquí hay otra forma de medir y evidenciar si estamos yendo por bueno o por mal camino con la estrategia de conflicto armado interno. Cuando se declara, como bien lo señala usted, había identificado 22 organizaciones o grupos de delincuencia organizada. Y por lo tanto, policía había identificado al menos 27 objetivos de alto valor, como denominan ellos, a los cabecillas, a los líderes de más importancia en cada una de ellas. Al cabo del año de conflicto armado interno, según los datos que ha dado el propio Ministerio del Interior, se han detenido a cerca de 18 objetivos de gran valor, según ellos. Pero ¿cuál es el efecto? Es lo que se conoce como el efecto cucaracha, y es algo que ha ocurrido también cuando se aplica esta estrategia de descabezamiento, porque así se conoce en la guerra contra las drogas a esta estrategia. Creer que si yo le neutralizo, le detengo, le apreso o le mato al líder de una organización, neutralizo a la organización. Eso es una falacia ya demostrada. En el caso mexicano, cuando el presidente Felipe Calderón empezó la guerra contra el narco, en México habían identificadas 7 grandes estructuras de narcotráfico. Al cabo de los casi 15 años de guerra contra el narco, ahora en México existen 78 grandes estructuras de narcotráfico.
Entonces, cuando yo elimino a los cabecillas, lo que produce es una atomización de las organizaciones criminales. Y esto ya se observa en el caso ecuatoriano. Según el último reporte periodístico sobre la presencia de delincuentes en Durán, demuestran que ahora la bronca ya no es entre Lobos y Latin Kings, sino que ahora es entre 4 facciones de Latin Kings y 3 facciones de los Lobos. Es decir, a medida que se van deteniendo a ciertos líderes, lo que hacen es fracturar a las organizaciones y se van multiplicando. Y por lo tanto la violencia va recrudeciendo porque ya no es una organización consolidada frente a otra, sino que dentro de la misma organización comienzan a tener vendetas y enfrentamientos por el control de rutas, por el control de espacios o de negocios criminales. A esto súmele, Fabricio, a esto súmele un dato fundamental. Uno de los grandes justificativos para militarizar el país bajo el conflicto armado no internacional era tomar el control de las cárceles. Se le vendió al país la idea de que desde las cárceles se controlaba toda la violencia en el Ecuador y que incluso el famoso alias Fito era el principal motor de la violencia en el país. Bueno, ¿qué ha pasado al cabo de un año? Al cabo de un año, lo que se demuestra con las masacres carcelarias ocurridas bajo control militar o con el asesinato de presos en la cárcel de máxima seguridad, como el que ocurrió el día de ayer, en la cárcel de máxima seguridad bajo control militar. ¿Y qué es lo que se demuestra? Que el negocio criminal de las cárceles no ha cesado. Usted se refiere al caso del Gordo Mendoza, me parece que era el apelativo de este privado de libertad. Que mano derecha, ¿no? Claro, y le cuento que hasta este momento el SNAI no confirma, pero ya está en todos los medios que lo asesinaron a este privado de libertad, aunque no lo confirma el SNAI. Y hablemos de las 3 masacres carcelarias que han habido, hablemos del bombazo que hubo en el techo de la propia cárcel regional de Guayaquil, hablemos de los negocios que no han terminado. Entonces, ¿qué es lo que dijo el último informe de Inside Crime, en donde participó Carol Noroña y algunos otros periodistas? Demuestran que el negocio criminal de las cárceles continúa. Han cambiado de manos, pero continúan. Y esto es enormemente peligroso, porque todos los estigmas que construyeron mediáticamente el Estado para venderle al país una respuesta y una solución, resultan al cabo de un año muy poco creíbles. Y entonces la pregunta es, a puertas de una elección en donde se está jugando el presidente Noboa la reelección y donde se está jugando también la continuidad o no de una estrategia militarista como esta, el país va a seguir comprando estas soluciones cortoplacistas. ¿O vamos por fin a discutir medidas de mediano y largo plazo para resolver el grave problema de seguridad? Doctor, pero en ese sentido, ¿cuál deberían ser estas medidas de mediano y largo plazo? Y me atrevería a decir también las de corto plazo. Y volviéndonos a enero del año pasado, digamos que ahí había que tomar una medida a corto plazo, porque digamos la reconstrucción del tejido social, el tema social, etcétera, la base demora mucho tiempo. ¿Qué hacer entonces para continuar, digamos, o para mejorar esta situación en el tema de seguridad? ¿Qué propuesta entonces a corto, mediano y largo plazo se podría incentivar, impulsar, implementar aquí en el Ecuador? Y también, ¿qué es lo que se debería hacer? Ni bien el presidente, cualquiera que sea electo, ponga un pie en Carondelet respecto de aquello, doctor. Ya, empiezo diciendo que además la declaratoria de conflicto armado no internacional es un despropósito desde el punto de vista conceptual, porque cuando yo declaro un conflicto armado no internacional, les reconozco a actores criminales como actores beligerantes. Pero además supongo que esos actores tienen estructuras, jerarquías, son además capaces de individualizarse y distinguirse de los civiles. Todo eso no se cumple en el caso ecuatoriano. Por eso ni siquiera Colombia, que tuvo que enfrentar a verdaderos actores beligerantes como las guerrillas de las FARC, el ELN, etcétera, jamás se atrevió o se le ocurrió a un gobernante declarar conflicto armado no internacional. Entonces, la circunstancia tan sui generis del caso ecuatoriano responde, como decía yo, a necesidades políticas del mando militar por reposicionarse frente a la policía y a necesidades estratégicas del Pentágono por tener mayor control y mando y control de Ecuador y ahora ya de las Islas Galápagos con plena intervención militar desde diciembre. Usted se... Vuelvo a la...
Sí, sí. Dele, doctor, dele. Y respondo rapidito. Medidas concretas y urgentes que no se han hecho y que todo el mundo viene demandando, no solo yo, por favor. Primera medida, no se puede combatir el narcotráfico si no empezamos creando una política de drogas, porque el problema no es solo combatirle a la exportación, a la distribución de la cocaína, sino fundamentalmente atender el problema del consumo, de las adicciones. Pregunto, ¿quién ha trabajado en esa política de drogas en el país? Lo que se ha hecho es criminalizar incluso a los consumidores, a los adictos, y con eso hemos multiplicado el problema. Segunda medida urgente, no hay una política de depuración, no hay mecanismos de control y supervisión externos a policía, Fuerzas Armadas y otras instancias de seguridad. Según los propios datos que reflejaron recientemente colegas periodistas, solo en las Fuerzas Armadas, desde el 2017 al 2024, hay procesados o al menos involucrados más de 700 militares en delitos, lo cual demuestra patrones de reproducción criminal interna muy graves. Tercera medida importantísima, no estamos mejorando la capacidad de inteligencia financiera y empresarial para poder hacer control de lavado de activos. El control de lavado de activos no se hace dándole más competencias a la UAFE o dándole solamente más inversión, si es que fuese el caso. Se necesita comprender y hacer inteligencia a nivel empresarial y financiero, pero eso significa ponerle más control a los grupos financieros de este país y a los grupos económicos, algo que no quieren, pues, y por eso están apoyándose en los gobiernos para que no les regulen y no les controlen como deben. Doctor, y cuarta cosa fundamental, termino, cuarta cosa en materia de seguridad fundamental, es imprescindible involucrar a la sociedad civil. Si no hay participación de la sociedad civil, si no se activa a la sociedad civil, es improbable recuperar espacios públicos, es improbable crear tejidos sociales resilientes ante la criminalidad. Nada de eso se ha hecho lamentablemente por el momento y por eso seguimos creyendo que con el garrote y la bala vamos a resolver un problema que tiene que ver con muchas cosas más que no sea solo con coerción. Doctor, todas estas importantes las especificaciones que usted nos pone, estos puntos que nos pone también sobre la mesa. Sin embargo, estas durarían tiempo, son un proceso que podrían tomar años, quién sabe, meses, años. Sin embargo, ¿qué hacer? Como le decía, ni bien alguien ponga el pie en Carondelet, teniendo en cuenta que esto podría ser un tema que rebase incluso capacidades. Y más allá de eso, también quisiera, en esta misma pregunta, hay gente que dice, hay que pactar con el narco para que nos den tranquilidad. ¿Usted qué opina también de eso, doctor? A ver, yo creo que las medidas en políticas públicas, cuando se diseñan políticas públicas, siempre tiene que haber objetivos estratégicos y acciones tácticas operativas inmediatas. Es decir, el error de los gobiernos es pensar siempre en el corto plazo. Creer que con los militares en el barrio de Durán, ¿se acuerdan cuando nos dijeron que van a intervenir Durán? Y cuando el presidente bien envalentonado en los carros blindados entró a Durán, diciéndole al país y engañándole de que iba a recuperar Durán. Hasta el día de hoy no ha recuperado absolutamente nada. Entonces, eso es pensar en el corto plazo sin una mirada estratégica. La única forma de diseñar políticas sustentables en el tiempo es teniendo una mirada estratégica de acciones en el corto plazo concretas. Pero eso es lo que no está pasando, pues. Y la segunda cosa que me pregunta, mire, hay un bucle que se está construyendo también en el país, y esto es importante denunciarlo y decirlo. Incluso me han censurado algunos colegas periodistas de Televisión Nacional por decirlo. Y es el hecho de que se está pretendiendo construir una idea de consenso de que lo mejor sería pactar con la mafia y más bien cobrarles impuestos a los mafiosos y más bien hacer que se lave el dinero lícitamente ya en la economía, porque al fin y al cabo esa plata sí la necesitamos. Pues quiero decir al país que es importante considerar dos cosas. En el año 2020, según los propios datos del Banco Central, hay un asiento contable de 5.000 millones de dólares entre el 2019 y el 2020 en el sistema financiero ecuatoriano que no tiene justificación. Eso es un dato revelador sobre el problema de lavado de activos en el país. ¿Y qué es lo que se sabe sobre lo demás? Pues ahí hay un problema muy grave y un boquete gigantesco de plata del crimen que se sigue licuando en la economía nacional y en la economía formal, a vista, paciencia y tolerancia de los grupos económicos que se benefician de esa inyección de capital o de dinero
y también del Estado. Y ahí hay que decirlo claramente. La segunda cosa, se necesita evidentemente estrategias de pacificación, sobre todo en los barrios suburbanos. Esto sí es fundamental, sobre todo a nivel de las estructuras pandilleriles. Esto sí es fundamental, porque hay que entender que el crimen en el país no es de un solo color, o me refiero, no tiene una sola naturaleza criminógena. Hay distintas formas de manifestación. Y en muchos sectores suburbanos, donde no existe acceso a la educación, donde no hay ninguna política de inclusión social para los niños, niñas y adolescentes, las pandillas se convierten en territorios emocionales de consolidación de identidades sociales para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en esos espacios donde hay estructuras pandilleriles, si el Estado no interviene con política educativa, con política cultural, con inclusión económico-social, nunca les va a derrotar a las pandillas. Y entonces en esos espacios, a ese nivel, es fundamental cambiar el chip de guerra y comenzar a pensar en una estrategia de paz y de pacificación. Entonces, fíjese que eso es diferente, pero no es lo mismo decir, vamos a trabajar en pacificación de zonas suburbanas con la juventud, con los adolescentes, con los niños, con las familias, que decir, hagamos un pacto con los que están desde Isla Mocolí manejando el crimen organizado, porque claro, ahí sí las cosas cambian de color. Ahí estamos hablando de los verdaderos gángsters que dirigen esta economía y que lamentablemente dirigen también algunos aspectos de la política. Gracias. Valiosos aportes del doctor Luis Córdoba Alarcón. Le quiero agradecer por el tiempo, por estos minutos. Creo que ha sido muy interesante los datos que nos ha proporcionado a propósito del año que se ha cumplido de la declaratoria del conflicto armado interno. Muy amable, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables también. Gracias a nuestro invitado, al doctor Luis Córdoba Alarcón, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.